Napoleón Bonaparte, uno de los líderes militares y políticos más influyentes de la historia, cometió varios errores significativos que llevaron a su declive y eventual exilio. Aquí detallo los 5 errores más contundentes que contribuyeron a su caída, explicados minuciosamente. La invasión de Rusia por Napoleón en 1812, también conocida como la Campaña de Rusia, es uno de los eventos más importantes y desastrosos de las guerras napoleónicas. A continuación se presentan los principales acontecimientos de esta campaña, explicados minuciosamente. Causas y preparativos. Contexto y motivos. Sistema continental. Napoleón intentó asfixiar económicamente a Gran Bretaña mediante el bloqueo continental, prohibiendo el comercio británico con Europa. Sin embargo, Rusia, bajo el zar Alejandro I, comenzó a violar este sistema en 1810. Conflicto de intereses. Las tensiones crecieron debido a diferencias políticas y económicas entre Francia y Rusia, así como la expansión de la influencia napoleónica en Europa. Preparativos. La Grande Armée. Napoleón reunió un vasto ejército multinacional conocido como la Grande Armée, compuesto por aproximadamente 600.000 soldados, incluidos franceses y tropas de estados aliados y satélites. Logística y planificación. A pesar de la magnitud de la fuerza, la logística para abastecer a un ejército tan grande en el vasto territorio ruso era extremadamente desafiante. Inicio de la campaña. Cruce del Niemen, 24 de junio de 1812. Inicio de la invasión. La campaña comenzó con el cruce del río Niemen. Napoleón esperaba una campaña rápida y decisiva que obligara a los rusos a una batalla campal donde pudiera usar su superioridad táctica. Estrategia rusa. Tierra quemada. Los rusos, bajo el mando del general Mijaíl Kutuzov, evitaron enfrentamientos directos significativos. En su lugar, adoptaron una estrategia de tierra quemada, destruyendo recursos a medida que se retiraban y dejando al ejército francés sin suministros locales. Batallas principales. Batalla de Smolensk. 16 al 18 de agosto de 1812. Resultado inconcluso. Aunque los franceses tomaron Smolensk, los rusos lograron retirarse en orden, continuando con la estrategia de desgaste. Batalla de Borodino. 7 de septiembre de 1812. Una de las más sangrientas. Fue una de las batallas más sangrientas de las guerras napoleónicas. Aunque los franceses lograron una victoria táctica, no fue decisiva. Las bajas fueron extremadamente altas en ambos bandos, y los rusos pudieron retirarse nuevamente. Llegada a Moscú. Ocupación de Moscú, 14 de septiembre de 1812. Moscú desierta. Napoleón entró en Moscú esperando que la ocupación forzara al zar a rendirse. Sin embargo, la ciudad fue evacuada y posteriormente incendiada por los rusos. Sin rendición rusa. El zar Alejandro I se negó a negociar la paz, y Napoleón se encontró en una ciudad arrasada sin suministros adecuados para su ejército. Retirada y desastre. Inicio de la retirada. 19 de octubre de 1812. Falta de suministros. La falta de alimentos y refugio, combinada con la llegada del invierno ruso, obligó a Napoleón a ordenar una retirada. Desastres durante la retirada. Batalla de Maloyarol-Avex. Los intentos de los franceses de encontrar una ruta de retirada más favorable fueron bloqueados por los rusos, forzándolos a usar el camino devastado que habían utilizado al avanzar. Condiciones extremas. El frío extremo, el hambre y los continuos ataques de las fuerzas rusas y guerrillas causaron enormes pérdidas. La retirada se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Cruce del Beresina. 26 al 29 de noviembre de 1812. Última gran tragedia. Durante el cruce del río Beresina, miles de soldados murieron debido a la combinación de ataques rusos y las condiciones climáticas adversas. Consecuencias. Devastación de la Grande Armée. Destrucción total. De los aproximadamente 600.000 soldados que comenzaron la campaña, solo unos 30.000 regresaron. Las pérdidas fueron catastróficas y la Grande Armée quedó destruida. Impacto en Europa. La derrota debilitó significativamente la posición de Napoleón en Europa, animando a las potencias enemigas a formar la Sexta Coalición. Las noticias de la catástrofe en Rusia fueron un duro golpe para la moral y el prestigio napoleónico. La campaña de España, también conocida como la Guerra de la Independencia Española,
fue un conflicto crucial dentro de las guerras napoleónicas que se desarrolló entre 1808 y 1814. Este conflicto fue una lucha compleja entre las fuerzas napoleónicas y una combinación de ejércitos españoles, británicos y portugueses. A continuación, se detallan los principales acontecimientos y aspectos de esta campaña. Causas y contexto inicial. Contexto político. Dinastía Borbón. En 1808, España estaba gobernada por la dinastía Borbón bajo Carlos IV y su hijo Fernando VII. La debilidad política y las luchas internas en la corte española crearon un entorno propicio para la intervención extranjera. Tratado de Fontainebleau. Este tratado permitió el paso de las tropas francesas por España para invadir Portugal, aliado de Gran Bretaña. Sin embargo, Napoleón aprovechó la situación para intentar controlar España. Levantamiento del 2 de mayo de 1808. Sublevación en Madrid. La ocupación francesa y la abdicación forzada de Carlos IV y Fernando VII a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón, provocaron un levantamiento popular en Madrid el 2 de mayo de 1808, que fue brutalmente reprimido pero se convirtió en el catalizador de una resistencia nacional. Fase inicial del conflicto. 1808 a 1809. Batalla de Bailén, julio de 1808. Primera derrota importante. La batalla de Bailén fue la primera gran derrota del ejército napoleónico en Europa, infligida por un ejército español al mando del general Castaños. Esta victoria fue crucial para levantar la moral de los rebeldes españoles y demostrar que los franceses podían ser derrotados. Intervención británica. Llegada de Sir Arthur Wellesley. Conocido más tarde como el Duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley desembarcó en Portugal en agosto de 1808, ganando la batalla de Vimeiro y asegurando la retirada francesa bajo el Tratado de Sintra. Años de ocupación y guerrilla. 1809 a 1812. Guerrillas españolas. Resistencia popular. Las guerrillas españolas desempeñaron un papel crucial en hostigar a las tropas francesas, dificultando el control efectivo de las áreas ocupadas. Estas unidades irregulares atacaban las líneas de suministro y las fuerzas aisladas francesas, creando un ambiente de constante inseguridad. Batallas y conflictos clave. Batalla de Talavera. Julio de 1809. Las fuerzas británico-españolas al mando de Wellington lograron una victoria significativa contra los franceses, aunque sin conseguir una ventaja estratégica decisiva. Sitio de Zaragoza. 1808 a 1809. Los defensores españoles resistieron heroicamente durante meses antes de sucumbir a las fuerzas francesas, simbolizando la tenacidad de la resistencia española. La contraofensiva aliada. 1812 a 1814. Avance de Wellington. Batalla de Salamanca. Julio de 1812. Wellington obtuvo una victoria decisiva que permitió la liberación de Madrid temporalmente y marcó un punto de inflexión en la campaña. Campaña de Vitoria. Junio de 1813. La decisiva victoria en Vitoria por las fuerzas aliadas empujó a las tropas francesas hacia los Pirineos, marcando el comienzo del fin de la ocupación francesa en la península ibérica. Participación de las fuerzas españolas. Reorganización militar. Las fuerzas españolas, reorganizadas y mejor entrenadas, comenzaron a desempeñar un papel más significativo en las batallas junto a los aliados británicos y portugueses. Final del conflicto y consecuencias. Liberación de España. Retirada francesa. Las victorias aliadas y la presión constante de las guerrillas forzaron a los franceses a retirarse de España. En abril de 1814, las últimas tropas francesas cruzaron los Pirineos y Fernando VII fue restaurado en el trono. Impacto en Europa. Desgaste francés. La campaña en España fue un drenaje significativo de recursos y tropas para Napoleón, contribuyendo a su debilitamiento general y facilitando las posteriores campañas de la Sexta Coalición. Inspiración para la resistencia. La resistencia española sirvió de inspiración para otros movimientos de resistencia en Europa, mostrando que la ocupación napoleónica podía ser desafiada con éxito. El bloqueo continental, 1806 a 1814, fue una política económica y militar establecida por Napoleón Bonaparte, con el objetivo de debilitar económicamente a Gran Bretaña al prohibir su comercio con el continente europeo. A continuación, se presentan los detalles y las fases clave de esta política, así como sus efectos y consecuencias. Contexto y objetivos. Antecedentes.
Dominio naval británico. Gran Bretaña tenía la marina más poderosa del mundo y su economía dependía en gran medida del comercio marítimo. Napoleón, al no poder derrotar a la Royal Navy, optó por una estrategia económica. Guerras napoleónicas. La continua rivalidad entre Francia y Gran Bretaña en el contexto de las guerras napoleónicas llevó a la implementación de medidas drásticas para debilitar al enemigo. Objetivo principal: asfixia económica. Napoleón buscaba arruinar la economía británica cortando sus lazos comerciales con Europa, lo que esperaba que llevara a una crisis económica y, eventualmente, a la rendición de Gran Bretaña. Implementación del bloqueo. Decreto de Berlín. 21 de noviembre de 1806. Prohibición del comercio británico. Napoleón decretó que todas las naciones bajo su control o influencia debían cerrar sus puertos a los buques británicos y prohibir la importación de mercancías británicas. Decreto de Milán. 17 de diciembre de 1807. Ampliación de las medidas. Este decreto complementó el de Berlín, declarando que cualquier barco que hubiera tocado puerto británico o pagado impuestos a Gran Bretaña sería confiscado si entraba en puertos bajo control francés. Respuesta y efectividad. Resistencia y cumplimiento. Resistencia de aliados y vasallos. Muchos estados bajo la influencia de Napoleón, como España, Rusia y algunos estados alemanes, inicialmente cumplieron con el bloqueo. Sin embargo, el cumplimiento fue irregular y muchas naciones buscaron formas de evadirlo debido a la dependencia económica de productos británicos. Contrabando y comercio ilegal. El contrabando floreció en muchos lugares, especialmente en España, Portugal y los puertos del Báltico. Los comerciantes encontraban maneras de eludir el bloqueo y la corrupción era frecuente. Respuesta británica. Órdenes en Consejo, 1807. Gran Bretaña respondió con sus propios decretos, imponiendo bloqueos a los puertos europeos y estableciendo que cualquier barco que comerciara con Europa debía pasar primero por un puerto británico y pagar impuestos. Impacto económico. En Europa. Efectos negativos en la economía continental. El bloqueo perjudicó a la economía de varios países europeos, especialmente a aquellos dependientes del comercio marítimo, como los Países Bajos y las ciudades portuarias de Alemania. Escasez de productos. La interrupción del comercio con Gran Bretaña llevó a una escasez de productos, aumentos de precios y sufrimiento económico para muchas regiones. En Gran Bretaña. Adaptación y nuevos mercados. Aunque el bloqueo afectó negativamente a ciertos sectores, Gran Bretaña pudo adaptarse buscando nuevos mercados en América y Asia. Su dominio naval le permitió mantener gran parte de su comercio global intacto. Consecuencias políticas y militares. Descontento y resistencia. Rebeliones y guerras. La imposición del bloqueo contribuyó a la Guerra de Independencia Española y a la resistencia en otras partes de Europa. La oposición al control napoleónico aumentó debido al impacto económico negativo. Ruptura con Rusia. El zar Alejandro I de Rusia, inicialmente un aliado, se distanció de Napoleón en parte debido a los efectos negativos del bloqueo en la economía rusa. Esta tensión llevó a la invasión de Rusia por parte de Napoleón en 1812. Colapso del sistema continental. Invasión de Rusia y derrota. La fallida invasión de Rusia marcó el comienzo del fin del bloqueo continental. La incapacidad de mantener la cohesión entre sus aliados y la derrota militar debilitó significativamente la posición de Napoleón. Liberación de Europa. Con la derrota de Napoleón en 1814, el bloqueo continental se desmoronó completamente. Los países europeos reabrieron sus puertos al comercio británico y la economía europea comenzó a recuperarse. Evaluación histórica. Impacto económico y político. Fracaso económico. En términos económicos, el bloqueo continental no logró su objetivo principal de colapsar la economía británica. Gran Bretaña no solo sobrevivió, sino que encontró maneras de mantener y diversificar su comercio. Desgaste de la dominación napoleónica. El bloqueo contribuyó al desgaste del control napoleónico en Europa, fomentando el descontento y la resistencia, y contribuyendo a las alianzas que eventualmente lo derrotaron. Lecciones estratégicas. Importancia del control naval. La experiencia subrayó la importancia del control naval en el comercio global y las limitaciones de las estrategias económicas coercitivas sin el respaldo de una fuerza naval dominante. Resistencia a la imposición económica.
El bloqueo continental también demostró la dificultad de imponer políticas económicas estrictas en un entorno multinacional con diversos intereses y niveles de cumplimiento. El Tratado de Fontainebleau, firmado el 11 de abril de 1814, marcó el final del reinado de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses y su primer exilio a la isla de Elba. Este tratado fue resultado de la invasión aliada de Francia y la captura de París. Aquí se presentan los detalles del tratado, los antecedentes y sus consecuencias. Antecedentes. Desgaste militar y político de Napoleón. Campaña de Rusia 1812. La desastrosa invasión de Rusia diezmó la grande armée de Napoleón, dejando a Francia vulnerable. Batallas en Alemania 1813. Las derrotas en Leipzig, Batalla de las Naciones y otras campañas debilitaron aún más la posición militar de Napoleón. Invasión de Francia 1814. Las fuerzas de la Sexta Coalición, Reino Unido, Rusia, Prusia, Austria y otros aliados, invadieron Francia, avanzando hacia París. Caída de París. Toma de París. 30 de marzo de 1814. Las fuerzas aliadas capturaron París, precipitando la abdicación de Napoleón. El Senado francés, bajo la presión aliada, declaró la deposición de Napoleón y convocó al retorno de la dinastía borbónica. Negociaciones y firma del tratado. Abdicación de Napoleón. Primera abdicación, 4 de abril de 1814. Napoleón abdicó en favor de su hijo, Napoleón II. Sin embargo, los aliados rechazaron esta propuesta. Abdicación incondicional. 6 de abril de 1814. Bajo la presión de sus propios mariscales y sin opciones viables, Napoleón abdicó incondicionalmente. Firmantes del tratado. Representantes aliados. El Tratado de Fontainebleau fue negociado y firmado por representantes de los principales países de la Sexta Coalición. Rusia, Austria y Prusia. Representante francés. Napoleón Bonaparte fue el signatario por parte de Francia. Términos del tratado. Exilio de Napoleón. Isla de Elba. Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, ubicada en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Italia. Se le concedió soberanía sobre la isla, permitiéndole retener el título de emperador y un pequeño contingente militar. Dotación anual. Napoleón recibiría una dotación anual de 2 millones de francos, pagada por el gobierno francés. Garantías para la familia Bonaparte. Protección y asilo, se garantizó la seguridad personal de Napoleón y de su familia. Los Bonaparte podían retener sus propiedades y recibir un ingreso. Retiro de las tropas aliadas. Evacuación de París. Las tropas aliadas se comprometieron a retirar sus fuerzas de París y otras partes de Francia tras la firma del tratado y el inicio del exilio de Napoleón. Consecuencias inmediatas. Restauración borbónica. Luis XVIII. Tras la abdicación de Napoleón, Luis XVIII fue restaurado al trono de Francia. Se emitió una carta constitucional, conocida como la Carta de 1814, que establecía una monarquía constitucional. Napoleón en Elba. Gobernanza en Elba. Napoleón asumió su rol como emperador de Elba, implementando reformas administrativas y mejorando las infraestructuras de la isla. A pesar de su relativo confort, comenzó a planear su regreso a Francia debido a las noticias de la impopularidad de los Borbones. El retorno de Napoleón y los 100 días. Escapada de Elba, 26 de febrero de 1815. Regreso a Francia. Napoleón escapó de Elba y desembarcó en el sur de Francia el 1 de marzo de 1815. Marchó hacia París sin enfrentar resistencia significativa, ya que muchos soldados y oficiales del ejército francés se unieron a su causa. Reacción popular. La restauración borbónica había resultado impopular entre muchos sectores de la sociedad francesa, facilitando el regreso de Napoleón. Los 100 días. Breve regreso al poder. Napoleón gobernó Francia durante un breve periodo conocido como los 100 días. Sin embargo, las potencias aliadas rápidamente se movilizaron para enfrentarlo nuevamente. Batalla de Waterloo, 18 de junio de 1815. La derrota decisiva de Napoleón en Waterloo a manos de las fuerzas británicas y prusianas marcó el final de su segundo gobierno. Exilio final y muerte. Exilio a Santa Elena. Segunda abdicación. 22 de junio de 1815. Tras su derrota, Napoleón abdicó por segunda vez y se entregó a los británicos. Exilio a Santa Elena.
Fue exiliado a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico Sur, donde vivió bajo estricta vigilancia británica hasta su muerte el 5 de mayo de 1821. Legado del Tratado de Fontainebleau. Fin del Imperio Napoleónico. El tratado simboliza el colapso del Imperio Napoleónico y el fin de una era de guerras revolucionarias y napoleónicas que habían transformado Europa. Inicios de la Restauración. La restauración de los Borbones marcó el inicio de un nuevo periodo en la historia francesa y europea, aunque las ideas y reformas iniciadas durante la Revolución Francesa y el Imperio perduraron. El Tratado de Fontainebleau fue un hito en la historia europea, no solo porque marcó el fin del dominio de Napoleón, sino también porque estableció las bases para la reconfiguración política de Europa que se consolidaría en el Congreso de Viena. La falta de flexibilidad diplomática y política de Napoleón Bonaparte fue uno de los factores clave que contribuyeron a su caída y eventual exilio. Esta intransigencia se manifestó en varias áreas y momentos críticos de su carrera. A continuación, se detallan los aspectos principales de esta rigidez y cómo contribuyeron a su derrota. Relaciones con las potencias europeas. Sistema continental. Imposición rígida. El bloqueo continental, diseñado para debilitar la economía británica, fue impuesto de manera inflexible a sus aliados y estados satélites. Este sistema causó resentimiento y dificultades económicas en toda Europa, lo que disminuyó la lealtad hacia Napoleón. Ruptura con Rusia. La insistencia de Napoleón en que Rusia cumpliera estrictamente con el bloqueo continental llevó a la ruptura de la alianza con el zar Alejandro I, resultando en la catastrófica invasión de Rusia en 1812. Tratados impositivos. Tratado de Tilsit, 1807. Aunque temporalmente exitoso, la manera en que Napoleón impuso sus términos a Rusia y Prusia creó una paz inestable. No fomentó una verdadera cooperación, sino una sumisión forzada. Paz de Schönbrunn, 1809. El tratado que siguió a la guerra contra Austria en 1809 fue igualmente duro, imponiendo severas condiciones que solo fomentaron el deseo de revancha. Manejo de las relaciones internacionales. Matrimonio con María Luisa. Alianzas superficiales. El matrimonio de Napoleón con María Luisa de Austria fue un intento de consolidar una alianza con la Casa de Habsburgo. Sin embargo, esta unión no fue suficiente para ganar una lealtad duradera de Austria, que rápidamente volvió a unirse a las coaliciones contra Francia. Desprecio por la diplomacia tradicional. Enfoque militarista. Napoleón a menudo prefería usar la fuerza militar en lugar de la diplomacia para resolver conflictos. Este enfoque creó un entorno de constante guerra y agotamiento. Arrogancia y autoritarismo. Su actitud arrogante hacia otros líderes europeos y su autoritarismo en la toma de decisiones diplomáticas alienaron potenciales aliados y consolidaron la oposición en su contra. Política interna y gobernanza. Centralización del poder. Control absoluto. Napoleón centralizó el poder en sí mismo, limitando la autonomía de los estados satélites y los gobiernos locales. Esta centralización llevó a una falta de flexibilidad en la administración y la incapacidad para adaptarse a las necesidades locales. Reformas impuestas. Aunque muchas de las reformas napoleónicas modernizaron Europa, la manera en que fueron impuestas generó resistencia. La falta de consulta y adaptación a las particularidades locales creó resentimiento. Manipulación política. Manipulación de elecciones y opinión pública. Napoleón manipuló elecciones y restringió la libertad de prensa para mantener el control, lo que a largo plazo socavó la legitimidad de su gobierno. Represión de la oposición. La represión de cualquier forma de oposición interna, incluyendo la censura y la persecución política, alienó a diversos sectores de la sociedad francesa. Fallos en la construcción de alianzas duraderas. Coerción en lugar de cooperación. Relaciones con estados vasallos. Napoleón trató a muchos de sus aliados como estados vasallos, imponiendo líderes y políticas sin consideración por la autonomía local. Esto creó un descontento generalizado y una falta de lealtad. Falacia de control total. Creyó que podía mantener el control absoluto mediante la fuerza y la intimidación, subestimando el valor de las alianzas genuinas basadas en intereses mutuos. Subestimación de la resistencia nacionalista. Guerras peninsulares. La Guerra de Independencia Española es un ejemplo claro de la subestimación de Napoleón del sentimiento nacionalista y la resistencia popular. La brutalidad de las tropas francesas y la imposición de José Bonaparte como rey de España provocaron una resistencia feroz. Resistencia alemana y prusiana.
Similarmente, en los estados alemanes y Prusia, la ocupación francesa y las reformas impuestas fomentaron movimientos nacionalistas que eventualmente se unieron contra Napoleón. Consecuencias de la falta de flexibilidad. Formación de la Sexta Coalición. Unificación de oponentes. La intransigencia de Napoleón facilitó la formación de la Sexta Coalición. Las potencias europeas, cansadas de las guerras y las imposiciones napoleónicas, se unieron para derrotarlo. Fracaso diplomático. La incapacidad de Napoleón para negociar una paz duradera y la insistencia en imponer sus términos llevaron a su aislamiento diplomático. Caída y exilio. Campaña de 1814. La invasión de Francia por las fuerzas aliadas y la caída de París marcaron el fin del imperio napoleónico. La falta de apoyo interno y la incapacidad para adaptarse a la situación política y militar sellaron su destino. Tratado de Fontainebleau. 1814, su firma y el posterior exilio a Elba fueron el resultado directo de su inflexibilidad. Incluso en su exilio, Napoleón no dejó de planear su regreso, lo que eventualmente llevó a los 100 días y su derrota final en Waterloo. Conclusión. La falta de flexibilidad diplomática y política de Napoleón Bonaparte fue una de las principales causas de su caída. Su insistencia en controlar Europa mediante la fuerza, su incapacidad para construir alianzas duraderas basadas en la cooperación y su gestión autoritaria tanto en política interna como externa, culminaron en su aislamiento y derrota. La lección más clara de su trayectoria es que la inflexibilidad y la imposición, sin consideración por las realidades políticas y sociales, pueden llevar al colapso incluso de los imperios más poderosos.